Entonces, hoy tenemos una clase importante, muy interesante. La vez pasada hablamos hemos hablado de lo que es, estamos en el tema de cabezal, pues, motor, culata, y ahora vamos al bloque, al monobloc, como dicen en el automotriz, ¿no? Pero en este caso es el cilindro. Vamos a hablar específicamente del cilindro. El cilindro de un motor de moto. Quispe, buen día. Entonces, tantos efectos que se producen en el tema del cilindro. Lo que realmente se debe verificar, lo que no se debería hacer también, porque hay cosas que no deberían hacer, porque el material o sea, la materia prima, el material de ahora de estos cilindros no es lo mismo que antes. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, para ir por partes. Cilindro. ¿No? El cilindro en realidad debería ser completamente cilíndrico, o sea, las paredes derechas. Esto debe ser completamente cilíndrico. Ya, cuando ya se crea el desgaste es porque las paredes empiezan a desgastar. Y por eso hay dos efectos, en los cilindros hay dos efectos de falla que son lo cónico y la conicidad y la ovalización, porque ese es el efecto que produce los cilindros. ¿Por qué produce eso? Por el desgaste. Pues empiezan a desgastar. O sea, estas paredes ya no son derechas, ¿no? Estos pueden hacer así, por ejemplo. Eso se llama ovalización. Ya no es derecha, la pared ya no es derecha, sino es cónica. Puede ser así. ¿No? O de repente, al contrario, así. Este es el cilindro. Y esos son los efectos de falla que tienen los cilindros. Entonces ya hay una deformidad. Y eso va a producir pérdida de compresión, que los anillos no asienten, no sellen, y por efecto, pues, tienes muchos problemas, hasta afectar la biela, ¿no? Porque el pistón lo que hace es esto, ¿no? Subir y bajar, subir y bajar. Entonces lo que queremos, el mecánico, el técnico se prepara porque va a hacer una inspección en el cilindro. ¿Qué es lo que va a inspeccionar? Que el cilindro se encuentre lo más derecho posible, sus paredes, o sea, las paredes tienen que estar lo más derechas posibles, no que tengan eso. Entonces hay un margen de límite de servicio que tú lo vas a revisar con el alesómetro. Es una herramienta que usa el mecánico y el tornero, que es el alesómetro, donde vas a verificar la conicidad y la ovalización que tiene ese cilindro hasta un límite de servicio. O sea, hasta un límite, un máximo y un mínimo. Si traspasa esos límites, ahí es donde viene el efecto de rectificar. ¿Qué quiere decir? Que tienes que cortar el cilindro. O sea, tienes que arreglarlo. Rectificar ya es corte, que hacen el torno. O en todo caso, a veces no es necesario cortar, sino que simplemente hacer un pequeño desgaste para nivelar. Pero eso se va a realizar cuando tú tienes ya las medidas. Por eso es que el mecánico tiene que usar su alesómetro. Tiene que saber usar el alesómetro, ¿no? En realidad el mecánico es el que le dice al tornero qué es lo que tiene que hacer, no al contrario. Sucede que ahora es al contrario, tú vas al tornero y el tornero dice, sí, esto, dejarlo, esto, ¿no? Cuando debería ser lo contrario. O sea, tú no puedes confiar en el tornero porque han visto casos a veces que por falla de los torneros
han sucedido problemas. Por eso, tú, antes de que lleves el cilindro al tornero, si es que tú no tienes torno, tú ya has hecho las medidas correspondientes y sabes cómo está ese cilindro. Ya sabes en qué estado está. Porque resulta que de repente no es necesario que lo corte, porque las tolerancias que tiene están dentro del manual. Entonces, ¿para qué lo va a cortar? Si es estándar, quiere decir que puede trabajar todavía, le cambias anillos o le cambias pistón según cómo esté el estado de pistón y vuelves a utilizar el cilindro. No va a pasar nada. No va a pasar nada porque tú ya mediste, ya viste, ya verificaste y está dentro de los límites de servicio. Por lo tanto, no pasa nada, no hay problema. El problema viene cuando traspasa los límites. Por ejemplo, el desgaste que debe tener, el efecto de desgaste o de deformidad que tiene el cilindro, según el manual, en la mayoría de motos chinas, 125, 150, 200, 250. Motocicletas, mototaxis, casi todas las motos. Las motos de marca Pulsar, la Honda también. La Pulsar, de repente las Kawasaki, ¿no? Sí creo que tienen un límite de tolerancia diferente. Pero en la mayoría de motos tienen una tolerancia de 10 centésimos, 10 centésimos. ¿Ya? 10 centésimas, que es el límite. Acá voy a mostrar el alesómetro, ¿ya? Cuando el alesómetro te indica que hay una deformidad de 10 centésimas, eso pasa a ser rectificado. Se tiene que rectificar, porque ya llegó al límite. Ya llegó, tienes que rectificarlo. Si es que el alesómetro te indica 0,5, ¿no? Si te indica 0,05 está dentro del límite, puedes utilizar el cilindro, porque no tiene conicidad, ¿no? Y tampoco tiene la ovalización como corresponde. O sea, sí la puede tener, pero es un mínimo que puedes tolerar. Que para el fabricante todavía puedes trabajar así. O en todo caso, de repente 0,7 centésimas, ¿no? Hasta ahí yo creo que puedes tolerar, ¿no? Porque el límite es 10, ¿no? El límite es 10, no vas a llegar a 9 tampoco, porque si llegas a 9, pues ya falta apenas un punto nomás para que eso ya pase rectificación. Entonces, si tú entregas un cilindro en 9, ese 9 para que llegue a 10 se va a desgastar nomás en un par de semanas de repente. Por eso hay que saber en qué momento tú vas a producir, o vas a rectificar o no. Un 5 puedes tolerar. Bueno, un 7 puede ser, dependiendo de la calidad de material que uses, dependiendo de la lubricación, de la temperatura del motor y todo eso. Ya, pero imagínate que a veces el cilindro te da, por ejemplo, a veces sale 3 centésimas nomás de forma. 3 centésimas, pues prácticamente está bien, está ok. No es nada. ¿Sí? Y por eso es que es necesario usar el alesómetro. Tienes que usar el alesómetro. Porque si no, el tornero miren, el tornero puede hacer esto. Tú llevas el cilindro que está en estándar y va a pasar a 0,25. Y el tornero te dice, ¿sabe qué? A 25 no lo voy a pasar, lo voy a pasar a 50. ¿Por qué? Te dice, no, porque ya lo verifiqué y está mucho desgaste tiene, entonces ya pasa a 50. Entonces, como tú no has hecho la prueba, pues, bueno, que así sea. Pero si tú ya hiciste la prueba,
ya verificaste el desgaste, todo eso. Entonces tú sabes que el estándar va a pasar a 25, no puede pasar a 50 porque el desgaste ha sido 10. Y cuando ya llegas a 10, ya pasa al siguiente que es 25. Si el desgaste llegara a 20, si el desgaste llegara a 20, ahí sí lo haces pasar a 50, porque ya es el doble. Si llegara a 20, de estándar puede pasar a 50, y ahí es donde el tornero te dice, ¿sabe qué? Lo voy a colocar a 50, hermano, porque tiene mucha deformidad, está malo. Como tú ya hiciste la prueba, ya está bien, ¿eh? Ya tú sabes, pues, tú sabes que puede pasar a 50, o sea, ya no te engaña nadie. Ya, pero si el desgaste está en 10 o en 9, no hay más nada que hacer que el tornero lo pase a 25. Eso se llama lo que es sobremedidas. Eso que estoy diciendo son las sobremedidas. Sí, vamos a poner acá. Las sobremedidas son... Disculpen sí, pues el internet, no es que se puede, sino que no es alámbrico, o sea, alambre, visto algo fallado. El internet sigue fallando ya, acá estoy en otra instalación donde sí hay internet, pero allá no. Vamos a ver, seguimos. Entonces les decía, pues, para retomar, lo que es sobre medida, lo que es lo que es sobre medida, ojo, lo manual de lo que es en la Honda, que son todas las motos chinas, las furgón, motos de baja cilindrada, 125, 150, 200, 250, hasta 300. Entonces, esas sí existe la sobremedida, ¿ya? Sí podemos hacer o mandar a rectificar. De estándar quiere decir cuando el motor es nuevo, ¿no? Tiene medidas estándar. Podemos rectificar a 25, 50, 75, 100. Pero, por ejemplo, en la Bayak, en las Pulsar, no podemos hacer eso, ¿ya? En las Pulsar, en la Bayak, podemos hacer rectificar. No sé por qué lo hacen, eso ya depende del fabricante. ¿Por qué le digo eso? Porque muchos rectifican la Bayak. Muchos rectifican la Bayak. Y no, según el manual, según el fabricante, esas motos Pulsar no tiene para rectificar. O sea, ellos no manejan sobre medidas, solo manejan estándar. Es decir, que para que tú mandes a rectificar una moto Bayak, tienes que comprar un pistón alternativo, ya no original. Y si tú rectificas un cilindro de Bayak y le pones un pistón alternativo, no va a haber garantía de tu trabajo. ¿Por qué? Porque el material de las paredes del cilindro de la Bayak es muy diferente, ¿ya?, al material de los anillos o de los pistones que tú le vas a poner. Así que pongas una Honda, porque dicen, no, ponle marca Honda, es esta, no. Por eso yo siempre recomiendo usar repuestos originales. ¿Qué quiere decir? Y si tienes un cilindro chino, no le vas a poner pues un pistón Honda, ¿no? Porque se dicen, ponle Honda, dicen, ¿no? Porque el material de la Honda es muy diferente a lo que están vendiendo, la alternativa. Y el desgaste que se genera acá, puedes tener paredes muy duras con anillos muy blandos. O al contrario, las paredes muy blandas y los anillos muy duros. O sea, no se genera un desgaste como debe ser. Y por eso te duran poco a veces. Y en la Bayak no puedes hacer eso, porque si tú mandas a rectificar, el cilindro sí lo rectifican porque es cuestión de cortar.
pero tienes que ponerle un alternativo porque la Bayak no vende sobre medida, o sea, no te vende original. Eso es alternativo. Y ahí no hay garantía del trabajo que estás haciendo. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, no digo que no, pero no es lo ideal, por el hecho que les estoy explicando. Por el material que puede ser duro o blando, en cualquiera de las dos, en el cilindro o en los anillos. Por eso, el resto de marcas como la Honda, la Honda sí rectifica, ¿no? Las demás motos chinas sí rectifican, inclusive en su manual le recomiendan sobre medida, ¿no? 0.25, 0.50, pero en la Bayak no. Ten en cuenta, en las Yamahas tampoco, si yo que sepa, tampoco creo que hacen eso. Tener cuidado. Por eso, originales, ¿qué quiere decir? Original no quiere decir que vas a poner un repuesto Honda, eso no es original. Original quiere decir que si la moto es Sonchen, de la marca Sonchen, tienes que colocarle el cilindro que trae, no, o sea, la marca original. No quiere decir que, o sea, por ejemplo, si Sonchen utiliza una marca que dice, a ver, ¿qué puede decir? Cobalto, un ejemplo, ¿no? Esa marca usa la marca Sonchen. Es un ejemplo, Cobalto. Entonces, la misma marca Cobalto tienes que volver a utilizar en esa moto Sonchen. Eso es repuesto original. Resulta que a veces esa marca Cobalto lo vende la tienda de Sonchen nada más, pero a veces lo venden en otras tiendas. Lo que pasa es que tú no conoces con qué marca trabaja a Sonchen. Yo le doy un ejemplo. La marca Lifan trabaja con, a ver cómo se llama esta marca, SFX. ¿Ya? O sea, la marca Lifan trabaja con repuestos SFX. ¿Qué quiere decir? Que si tú vas a cambiar el cilindro, no quieres ir a la tienda de Lifan porque ellos nomás lo venden, pero resulta que algún proveedor de alguna tienda lo vende. Tú lo buscas como un cilindro SFX y es el mismo que tiene la Lifan. Entonces estás colocando un original. El pistón también tiene que ser de la misma marca y al final tú colocas un repuesto original, ¿no? A eso me refiero. La Lifan trabaja con ese SFX. Y esos materiales o esos repuestos los encuentras. Ya ahora lo venden en las tiendas. Sino que lo que pasa es que el mecánico no sabía que trabajaba con esos repuestos. Eso es lo que está pasando con la Bayak. La Bayak trabaja con una marca específica y hay otras tiendas que la están vendiendo. O sea, esa marca. Y lo venden más barato. Pero es la misma marca. O sea, tú estás colocando original. ¿Ya? Entonces, acá no podemos hacer eso. ¿Qué es lo que algunos hacen? Que compran un cilindro chino, cualquier marca, lo compran y hasta el mismo mecánico le dice, cómprale un cilindro de marca y ponle pistón y anillos de la caja roja, la que usa Honda. Ponle, hasta aquí te queda bacán. Entonces, no es así, pues señores, por el tipo de material que usan. Si tú vas a colocar un alternativo, colocas un cilindro alternativo, ponle el pistón y el anillo que viene en ese alternativo. Lo mismo, ni siquiera los anillos cambies, porque hacen que el pistón lo dejan, el que vino ahí, y los anillos le ponen Honda, y si ponle de la Honda, marca Honda, caja roja, otra vez caemos en el mismo problema. Si le vas a poner alternativo, ponle todo alternativo. No desconfíes de que esos anillos no van a durar. No es así, porque esto viene fabricado en su misma calidad, en sus mismas marcas, por eso vienen todo el kit completo. Ahora, para rectificar en la marca Honda, ellos recomiendan en el manual que hay que rectificar, se supone que venden el pistón, o venden el pistón en 0.25, ¿no? Por ejemplo, lo vas a encontrar original. No vas a poner un alternativo otra vez.
Por eso esas motos Honda duran poco. O sea, duran poco después de que hacen ya trabajos. Porque la Honda en sí, una moto Honda original hasta que la reparen, te dura demasiado. Dura bastante tiempo. Pero después que la reparan, ya te dura poco. Al año están cambiando. A los 6 meses, 7 meses están cambiando cilindro. Y así paran todo el tiempo cambiando cilindro. Cuando original ese cilindro te ha durado como 2, 3 años. Entonces es lógico, si tú vuelves a colocar el mismo material, la misma pieza, te va a dar igual y te va a durar igual. O tal vez por ahí te dure un poquito menos, pero él. Entonces, pero no se trata acá de economía, ¿no? No se trata de ahorrar, sino se trata de hacerlo correcto. El mecánico, el técnico tiene que hacerlo correcto. Eh, es difícil ver cuáles son las marcas que usan los motores chinos. De los motores de marcas sí es más preciso porque mismo tú sacas un cilindro de la Yamaha y ahí te das cuenta de la marca que ¿no? Pero en los chinos, bien difícil. Por ejemplo, la Wanxing, no hay a pensar que van a ir a buscar un cilindro que diga Wanxing. Wanxing es el modelo del motor. El cilindro debe ser una marca, ¿no? De repente un Saliwa, un ejemplo. Y si encuentras un Liwa, ese es original de la Wanxing. Eso pasa con la Wanxing. La Wanxing, lo bueno que tiene la Wanxing es que es un buen motor, aunque no lo cuida. Pero es una buena máquina, tiene bastante potencia. Es chino, pero salió regular. Y cuando ya se les acaba el cilindro, le ponen alternativo, lo mismo, ¿no? En 6 meses están volviendo a cambiar otra vez. Traten de buscar lo original. Buscar lo original, si nuevo te duró 2 años, pues 2 años te va a durar que el que sigue. El que sigue es el mismo parámetro, ¿no? Lo has venido usando con sus cuidados respectivos. Ya, entonces la rectificada, el estándar es un motor nuevo, un pistón nuevo es estándar. Después pasa a 0.25 porque el tornero ya lo corta y así va cortando. Ojo, ahora solo se rectifica hasta 0.50. Ya no puede rectificar a 75 y menos a 100. ¿Por qué? Porque el material que hay ahora de todos los repuestos chinos no es lo mismo. Un 100 no te va a aguantar. Ya no es lo mismo. Antes las ondas, las CB antiguas, llegaban hasta 100. Esas ondas antiguas lo rectificaban hasta 100 y más bien esa moto se ponía más poderosa. Ahora no, o sea, ahora en realidad sí puedes hacerlo, pero no porque el material es diferente, ya no te aguanta, porque lo que hacen es desgastar la camisa, esta es la camiseta, lo desgastan y ya no te soporta por la calidad. No que todo es chino ahora. ¿Por qué creen que Bayak no manda a rectificar? Bayak se asegura en la calidad que tiene, porque la marca Bayak es calidad, a nivel mundial es calidad, por eso ellos no mandan a rectificar. La Honda sí manda a rectificar porque ellos mismos te venden el original, el pistón original. ¿Qué es lo que hace la mayoría? Rectifica su moto Honda, su mototaxi Honda 125 y compra un alternativo. Pero en realidad sí encuentras, en las tiendas sí encuentras del mismo original en 0.25 y 0.50. Sí hay más ventaja. Entonces tú reconoces un motor estándar porque aquí va a decir unas letras, STD. Quiere decir que el motor está estándar, no lo han tocado. ¿Ya? Es virgen todavía el motor. Si no dice STD, no vas a encontrar nada. Tú raspas aquí el pistón, no hay nada, o sea, no hay ninguna información, ni letra, ni número, nada, entonces quiere decir que es estándar. Cuando ya pasa 25, vas a encontrar acá un número que dice 0.25. Si es 50, vas a encontrar 0.50, aquí arriba. De esa manera tú te das cuenta de que el motor, si dice 0.25, quiere decir que ya lo han rectificado una vez a 25, entonces pasa a 50. ¿Ya? Pasa a 50. Bien. Los anillos. Los anillos tienen una luz. Acá tiene un efecto de luz cuando tú colocas al cilindro, por esta parte,
y los anillos tienen una luz donde tú vas a verificar la luz que tiene, esa luz que está ahí, que por cierto es demasiado, pero esto no es. La luz que debe tener ahí, entre toda la mayoría de motos, es 10 centésimas. 10. Ahora están permitiendo que se cierre un poco más, hasta 5 centésimas, creo que hay unas motos. Pero 10 centésimas que tolera la mayoría. Bueno, ahí no, ahí hay como 2 milímetros. No es. Los anillos no puedes cortarlos. Lo que hacen es que como no encuentran, a la hora que tú metes en el cilindro, estos se pegan y entonces quieren cortarlo, lo abren. Le meten mola y lo abren. Cuando tú haces eso, aquí está, miren, aquí está circunferencia, ¿no? Cuando tú haces eso, se produce un efecto de tipo ovalado. Cuando tú cortas. El anillo ya no circula en las paredes exactas del cilindro, ¿no? Como un efecto huevo, ¿no? Ovalado. Entonces ya no sella. Ya no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque le está reduciendo la tensión o le está dando más tensión. No se puede hacer ese tipo de, salvo que quieras limar así algo pequeño, ¿no? Una limadita así tan insignificante, porque de repente me falta una centésima y listo, nada más, pero no vayas a cortas. Cortas y sí, ya estás en problemas. Tienes que buscar lo que es. Lo que sí se corta es el cilindro sí se corta. Eso se llama rectificar, pero los anillos no se rectifican. El hecho que lo hacían en antes, porque en antes hacían, ¿por qué? Porque el material de esto era pues, efectivo, ¿no? Material, ahora todo ha cambiado, entonces lo que hacemos los técnicos es adaptarnos a los cambios. Por eso, la marca Bayak no te cree en puestos alternativos, solamente él ha fabricado y él te vende lo mismo. ¿Para qué? Para que garantice que esas motos duren demasiado tiempo. Por eso andan unas motos Pulsar. Yo tengo un amigo que anda una moto Pulsar 180 y todo el tiempo él ha trabajado con originales. Esa moto tiene como 15 años, algo así, porque más o menos en esa etapa salieron. 14 años. Esa moto, ¿cómo creen que anda? Igual, parece que no le pasa. Entonces, una cosa de tú ver cuando retires un cilindro es, pasas el dedo aquí, por acá, y vas a sentir una ceja, un cuello. De esa forma también tú puedes verificar cuando pasas el dedo, la uña, de que si hay una ceja es porque hay un desgaste. Esto tiene que estar plano. Ya les he dicho que el cilindro es plano. Notas acá, pasas el dedo y ves un desgaste. Te vas a dar cuenta qué tan profundo es o es algo menos. De ahí entra la herramienta que es el alezómetro también. Por ejemplo, esto está plano, ni nada. Aparentemente este cilindro está rectificado. Ya. Ahora, otra cosa, un tema es hacer las medidas con el alezómetro. Otro es que sin necesidad de que tú uses el alezómetro, sacas el cilindro, lo retiras y lo observas así a contraluz. Lo empiezas a observar que no tenga rayas, que no tenga líneas. ¿Sí? Porque las rayas pueden ser profundas, como la que tiene esta, miren. Parece que le han pasado un cuchillo así. No te confundas con las marcas, porque hay algunas que son marcas, son huellas, así, con rayas. Pero en este caso lo que yo estoy viendo son canales prácticamente, un canal, o sea, hay un desgaste. Si está lleno de rayas el cilindro, o basta que tenga 2 rayas o una, ya no puedes usarlo así. Eso es por causa del carbón, por el efecto del combustible, por la falta de lubricación, se raya el cilindro. Porque los anillos no rayan, por si acaso. Una vez escuché decir a alguien que el anillo rayaba. El anillo no raya, el anillo desgasta, porque está frotando, ¿no?
roza con rotación, eso, ¿no? Fricción, y lógicamente se desgasta, pero no raya. Lo que raya es porque entró una partícula rara y rayó todo el cilindro. Entonces, por ejemplo, esto yo lo veo rayas por todos lados y profundas. Entonces, ¿ya para qué vas a usar el alezómetro, no? Inmediatamente dices, este cilindro yo no te lo garantizo, tienes que mandarlo a rectificar. Si está en estándar, pásalo a 25. Ahora, si tú quieres, pues, practicar con el alezómetro, lo puedes medir, porque resulta que, por ejemplo, está rayado, pero no tiene conicidad, no tiene igualización. Tú lo ves con el alezómetro y está. Entonces ahí te lamentas, ¿no? Porque está perfecto, podías utilizarlo, pero como está rayado, ya no. ¿Ya? Entonces, por eso la mayoría de mecánicos, cuando saca el cilindro, lo primero que hace es esto, mirar las rayas. ¿Ya? Y siempre va a encontrar rayas, siempre. Entonces mira, no, está rayado, no. Esto se rectifica, lo mandan a rectificar. Y por eso pocos usan el alezómetro. El mecánico poco usa el alezómetro, porque en la mayoría de motos, esto va a estar rayado, en la mayoría. ¿Por qué? Porque la mayoría se raya por falta de mantenimiento preventivo y correctivo. No hacen una descarbonada, no hacen mantenimiento, usan un aceite de mala calidad y por efecto el cilindro se raya. Porque los componentes sólidos de la combustión bajan por el cilindro, mejor dicho, la carbonía, los depósitos. Y esos digamos, son partículas sólidas, como la arena. Es como si hubieran cayendo ahí granos de arena y lógicamente van a causar estragos. Ahora, en las motos, en los materiales chinos, en los cilindros chinos, es más, digamos, factible o de hecho que se te van a rayar. Los cilindros, por ejemplo, de la Bayak y los cilindros de marca, de la moto de marca, difícilmente se te rayan, ¿no? Son duros, tienen otra tecnología, pues, ¿no? Y difícilmente encuentras rayado. Lo que sí puedes encontrar es desgastado, un efecto, pero rayado, un poco difícil. La China sí todito la sacas y rayado. Lo primero que encuentras son dos rayas, ya no sirve. Mejor dicho, rectificas. Así como vas a 25, el tornero te lo hace a 25, ya tú vas a comprar un pistón 25 con anillos 25. Vas a la tienda y le dices, ¿sabes qué? Necesito un pistón y anillos a 0.25 de cilindrada 125. Una cosa es cilindrada 125 y otra es 150. Tienes que aclarar. Y le colocas. ¿Bien? Entonces, el pistón tú lo puedes verificar. ¿Ya? Ojo, el pistón, una cosa, el pistón no roza o frota con las paredes del cilindro. Tal vez roce o frote, pero en una cierta pues, situación tan mínima, porque el pistón no está así con el cilindro. Tal vez la falda, ya les dije que el cilindro es derecho, pero el pistón no es derecho, no se confíen. El pistón es más corta por la parte de arriba que la falda. Esta es la corona, es la falda. La falda siempre es más ancha, o sea que el pistón es troncocónico, o sea, así, cónico. Como un vestido, así es el pistón. No es derecho, no se confíen, es así. Sino que a simple vista no se nota, tienes que medir. Con tu micrómetro, mides acá y vas a ver la diferencia. ¿Eso por qué lo hacen? En la parte de arriba, el pistón no está en contacto directo con el cilindro. Los que están en contacto directo con el cilindro son los anillos. Por eso arriba es un poco más cerrado, porque los anillos son los que se encargan de sellar. En la parte de abajo, como no hay anillos, porque acá no hay anillos, es falda.
lo abren un poquito, lo ensanchan para que la falda trate también de cubrir los efectos de fugas. Es cuestión de ingeniería que lo han diseñado así, para esos efectos. Por eso la falda siempre es un poco más. Nada más. Entonces los pistones son troncocónicos. Los cilindros son derechos, cilíndricamente cilíndricos. Por eso, cuando el cilindro se pone cónico es porque hay falla. Cuando se pone ovalado también. Nunca cambies un pistón con anillos de Honda. No hagas. Si compras un pistón, es de la marca Kikol, por ejemplo, utiliza el pistón y los anillos. No cambies. Yo he hecho trabajos utilizando lo mismo y la moto, en un momento me han venido a decir que no, que para qué le pones, ha durado como tiene que durar. Así que hay que evitar esos cambios que hacen, suponiendo, ¿no? Pensando de que hacen un bien. Entonces el pistón, tal vez tú puedes encontrar marcas o huellas por la falda, por acá, porque de repente en todo caso la falda puede rozar con las paredes, la falda. Pero acá arriba, difícilmente arriba. Acá en las lumbreras, en los canales, difícil porque no hay un roce directo. Lo que rozan son los anillos. El problema bien, o sea, ¿qué quiere decir? Que por arriba, lo que produce el desgaste en el cilindro son los anillos. Son los anillos. Y los anillos son los que causan el efecto la conicidad. Por el desgaste de los anillos, puede desgastar arriba o abajo, cuando baja el pistón sube y baja. Estos producen la conicidad de los anillos. La ovalización, ¿no? La ovalización lo puede ser el efecto de que cuando tenemos una falla del cigüeñal, la biela tiene mucho juego. O si no, el pistón en el cilindro empieza a cabecear, como el jugador, o sea, empieza así, para la derecha, para la izquierda, para la derecha, para la izquierda. Entonces, hacer eso para acá, para allá, para acá, para allá, va haciendo el barril, para que forma el barril. El pistón empieza así. ¿Se dan cuenta? Y ahí va generando, o si no hace esto así. Bueno, no debería, porque el pistón no debe funcionar así. El pistón sube y baja recto, sino que por otros efectos empieza a causar eso. Y ahí se crea el desgaste de ovalización. Cabecea para allá, para acá, y entonces por fallas diversas. Y también ahí se desgasta la falda, ¿no? Hay pistones que salen rayados así, unas marcas de rayas. Si tiene las rayas muy profundas, muy rayados, sí, pues ya no puedes utilizarlo. Pero hay pistones que en todo caso se pueden utilizar. No entiendo por qué la mayoría lo que hace es cambiar cuando a veces el pistón está vivo. Ahí vienen las medidas que tienes que hacer, pues. El pistón tú tienes que medirlo, ¿no? Se supone que ya está limpio, ya lo limpiaste, le sacaste el carbón. El pistón pues tienes que medirlo. Ejemplo. Caso esto no es su pistón. No es su pistón, por eso no pasa. Pero, miren, o sea, tú pasas el pistón y vas a utilizar una galga. Vas a utilizar 10 centésimas. Esa galga tiene que pasar por esa luz que tiene el pistón. Según el manual son 10 centésimas. Si pasa 30, 20, 30, tiene mucho juego el pistón. O sea, mucho juego en el cilindro. Y no conviene. Pero si tiene los 10 o de repente está un poco más cerradito, lo puedes utilizar el pistón. No hay ningún problema. Pero si tiene demasiada luz, o a veces lo que hacen es, meten el pistón y hacen esto, ¿no? Y se escucha el golpeteo que hace entre el pistón y el cilindro, ya pues eso no está bien, porque en realidad no golpea. Y tienes que usar la garra, 10 centésimas. Pasa todo ok, el pistón tú lo puedes utilizar, ¿no?
Lógicamente, si es que ya lo observaste también cómo está. Lo que en realidad hacen casi la mayoría de trabajos son los anillos. Los anillos son los que están en contacto directo con el cilindro. Y puedes reutilizar el pistón y le compras sus anillos que corresponden. Si es original o cómo hace. Pone sus anillos. Cambias anillos, el cilindro ya está bien, ya lo verificaste. Ya por ahí los anillos, y ya le dije que tiene que comprobarlo de esa forma, ¿no? Colocarlo. Los videos donde están, ahí se les ha mandado. Verifica la luz. Pero los anillos no se reutilizan. Los anillos nunca se reutilizan. Difícil que tú saques anillos y los vuelvas a colocar. Así tengan la misma luz. ¿Por qué? Porque han estado un efecto de desgaste, pues, y a veces acá se ponen filosos en las puntas. Pasas el dedo y está filudo, ¿no? Ya no es cuadrado, sino queda en filo. Ya no puedes utilizar un anillo así. A eso se ha visto mucho desgaste, por eso queda en filo. No que está así, ya está todo el tiempo así y crea filo, es como si estuvieras afilando un cuchillo, porque estás así, por el lado de arriba y por el lado de abajo. El anillo desgasta así y desgasta así, para arriba y para abajo. De esta forma desgasta. Por eso crea filo. Y otra cosa que pierde la tensión perimetral. Esto es un anillo elástico. Ya es elástico, es flexible, no es duro. Yo lo puedo acá cerrar, lo movilizo, lo cierro. Es elástico. Y si es elástico, tiene una tensión perimetral. Perimetral es todo esto, ¿no? El perímetro. Tiene una tensión. Por efecto de trabajo y de uso, la tensión perimetral se pone nula, se pierde. Cuando no hay una tensión perimetral, vas a tener problemas, porque la tensión cuando son nuevas, es la tensión necesaria para que ese anillo dilate o cierre, dilate o cierre. O sea, el anillo está así. Cuando calienta, dilata. Cuando enfría, cierra. Entonces, damos una tensión. Si no, también está así de esta forma, ¿no? Puede ser así, ¿no? Que esté en este movimiento. Y por uso va a perder esa tensión. Por eso en los anillos mayormente se cambian. Dos cambios. Vuelves a cambiar. Difícilmente se usa. Hay anillos, o perdón, hay pistones. Miren, cuando usen el mismo pistón, lo van a limpiar y el carbón que tiene acá, por acá se mete carbón. Ese carbón viene de la combustión. El efecto de la combustión, la carbonía pasa por los anillos y se aloja aquí. Los dos anillos de arriba son de compresión, los que sellan. Acá no hay que fuego, que anillo de fuego, ni por eso. Los dos al final cumplen una función. El primer anillo lo que hace es retener esos depósitos que bajan de la combustión. O si no, la compresión que escapa, porque en sí escapa compresión. En realidad sí escapa compresión, pero un porcentaje muy mínimo. Y esa compresión cuando escapa, ese aire, porque es un aire, es necesario. El primer anillo es necesario. ¿Para qué? Esa pequeña compresión que escapa por el entorno, que es un aire, es una fuerza de aire, entra por el anillo, por su abertura, entra al canal. ¿Qué creen que hace? El primer anillo lo expande. Esa es su función. Por eso los anillos tienen una posición. Cuando ustedes verifican, tiene acá un bisel o por acá abajo otro bisel. Esos biseles son justamente para permitir ese efecto. Por eso el más importante es el primero.
El primero, ¿no? Lo que puedes hacer es que tiene un bisel, no es cuadrado, que es lo que permite que el anillo se expanda y se pega a las paredes del cilindro. El anillo tiene que pegarse a las paredes, no sella. Por eso cuando el motor está frío, a veces demoras en arrancar porque la compresión se escapa toda. Cuando está frío el motor. ¿Por qué? Porque los anillos no están pegando completamente a las paredes. Eso es algo normal, es natural. Y a veces tienes un efecto de que en el arranque en frío demores en arrancarlo por ese tema y por eso usan el choke, el ahogador del carburador, porque levantas el choke para que aceleres el encendido, la moto arranque rápida. Cuando el motor calienta, cuando ya el motor calienta, lo que hacen los anillos se expanden y se pegan a las paredes del cilindro y así sellan la cámara. Por eso que cuando calientan, dilatan, se pegan a las paredes del cilindro y sellan completamente. ¿Ya? Por eso es que cuando ya el motor calienta, tú lo apagas y vuelves a encender y emprende en una nomás. ¡Plum! Arranca en una nomás. ¿Por qué? Porque ya se adapta. Ya los cilindros, perdón, ya los anillos se expandieron, ya hay compresión, ya todo cambia. Por eso en frío es otra cosa. En frío es muy diferente. Además, cuando ya calienta, ya tienes aceite en el cilindro. Cuando el motor está frío, no hay aceite. Entonces, las clases grabadas están en la plataforma que se les envía a ustedes. Una plataforma virtual. Ahí están todos los videos grabados. Ya, entonces, eso es con respecto a los anillos. Primer anillo, segundo anillo. El segundo anillo, ¿no? El segundo anillo lo que hace es que tiene un efecto también que te ayuda a sellar por si un efecto de presión baje, el segundo anillo vuelve otra vez a sellar, ¿no? Y el otro efecto es de que prácticamente te ayuda en el efecto del barrido del aceite. El aceite en las motos está así, por aquí está así chispoteando, ¿no? Que sale del final de la biela. Entonces el aceite lubrica por abajo el pistón, así. Sale por estos orificios porque acá tiene orificios, ¿no? Acá hay orificios, agujeros. Y humedece el cilindro, lo humedece. Cuando sube, humedece el cilindro. Y cuando baja, lo barre. Sube, vuelve a mojarlo. Cuando baja, lo barre. Y así está todo el tiempo, está de esa forma. Sube, moja, baja, barre. Porque ese es el efecto de funcionamiento. No quiere decir, no se confundan que el cilindro tiene que estar con aceite todo el tiempo. Porque si el cilindro está con aceite todo el tiempo, ese aceite pasa a la cámara de combustión. ¿Se dan cuenta? El aceite pasa a la cámara de combustión. Por eso que cuando los anillos fallan, ya no barre. Ese aceite que queda pasa a la cámara y lo quema. Y ahí es donde se produce el humo. Y las motos andan fumigando los zancudos. Por ese efecto. El pistón cuando sube, baña de aceite las paredes y cuando baja tiene que barrerlo. Esa es su chamba, tiene que barrerlo. Entonces moja, barre, y así está todo el tiempo. Entonces el segundo anillo también ayuda a ese efecto. Y lógicamente el tercero, que es el de aceite, ¿no? Que es por donde también pasan por donde pasa pues el aceite. Por eso es el aceitero. Este es un anillo como decir, este es el que hace el efecto de que el aceite se distribuya en toda la pared del cilindro. Y también barre, o sea, el mismo anillo alimenta y barre, ese es su chamba, por eso es el anillo de aceite.
Entonces, de eso se trata. Otra cosa es de que los anillos son los que entregan la temperatura a la pared del cilindro, o sea, toda la temperatura que se crea en la cámara baja por el pistón lo transmite a los anillos lo transmiten a la pared del cilindro. Miren ese orden, se produce la combustión, la temperatura baja por el pistón, porque ¿cómo creen que enfría todo ese sistema? Salvo que sea de un motor de agua, que es diferente. Entonces, lo transmite los anillos, y los anillos, como están en contacto con la pared del cilindro, transmiten el calor a la pared del cilindro. Del cilindro, que son estas, están muy calientes, y ¿cómo enfría? Ahí enfría de esta forma, por las aletas de enfriamiento. ¿Ya? Como esto está en el exterior, el viento enfría el cilindro. Enfría el cilindro y así se da el proceso, ¿no? Lo vuelve a traspasar y así, o sea, siempre se mantiene una temperatura ideal. Esa es digamos, la función que tienen los anillos. Por eso cuando el anillo ya no sella, ahí vienen los problemas. Ya no sella, ya no transfiere todo el calor a las paredes del cilindro, empieza a recalentar. Todo se varía, hay un cambio. Entonces, para colocar los anillos, hay una herramienta, ahora ya la venden, antes no. Hay una herramienta en la cual son como unas pinzas que tú colocas aquí y abres. Entonces, abres las dos puntas y puedes colocar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay unos que ya tienen práctica y ponen las uñas acá, ¿no? Así, y lo colocan. No es cuestión de, porque el tema es abrir, ¿eh? No vais a hacer esto así, de arriba para abajo, o sea, así no. Esto. No hagas eso porque ahí sí la malogras. El tema es abrir, así ve. Abrir. Ya cuando abres no produces mucho efecto, pero cuando haces esto, ahí sí. Esa es la idea. Ahora, ¿puedes tolerar que hagas esto? Que hagas esto, que ahí. Y abras un poco, ¿no? Es algo tan, o sea, que lo abras así como estoy diciendo, ¿no? Porque a veces usan esa técnica y así puedas colocar todo el anillo. Pero si lo abres, mejor. Por ejemplo, ahora yo lo voy a retirar, a lo que las uñas las tengo cortas. A las uñas largas sí aplica. Entonces, perfecto, no todos tienen la misma agilidad para que puedan retirar los anillos. Pero lo que más importa no es retirarlos, sino colocarlos, para que no les malogre la tensión. Para colocarlos, para retirarlos, retíralos como sea, porque no sirve. Para colocarlos, sí, hay una herramienta que venden acá, los que viven en Piura, en Axalón he visto. Una herramienta que venden que es interesante para niños. ¿Ya? Entonces, abres, colocas. Porque hay que tener uñas para que puedas hacer eso. Uñas largas. Si no, un poco difícil de que lo logres. Hay que tener cuidado, hay que dar eso. Ya, les estaba hablando del carbón, estaba justo en eso. Cuando usen un pistón, el mismo pistón, cuando usen un mismo pistón y coloquen anillos nuevos, ese sí les voy a pedir de favor, limpien bien los canales, no sé cómo.
Usen si es posible agujas finas, no sé, con mucho cuidado porque no puede maltratar. Y sácale de acá de arriba y de abajo, así, voltea y sácale todo, también así, el centro, todo. Porque si tú dejas un pequeño depósito de carbón, así, más pequeño más pequeño que sea lo que tú dejes ahí, porque de repente ya te dio flojera, ya pues ya no quieres estar retirando todo lo que tienes, lo que va a pasar es que cuando tú coloques tu anillo y quieras colocar en el cilindro, no va a entrar, no entra. ¿Por qué crees? Ese pequeño depósito, ojo, es tan pequeño, pero produce, pero si es pequeño, es ya un pequeño trozo, y esa medida de esos depósitos que quedas que no limpias bien, empujan el pistón, perdón, empujan el anillo. Por eso que el anillo se atasca y no entra en el cilindro. Acá no quiere entrar ahí. Ahí sí entra, pues, ¿no? Pero acá no quiere entrar. No quiere entrar, no entra, no entra. ¿Por qué? Porque el anillo se ha abierto, porque esos depósitos lo han empujado y no entra. Ten cuidado porque esto para que coloques, tú cuando instales, esto tiene que entrar así de suave. No vais a estar golpeando. Tú lo ves que estás colocando tu cilindro, ¿no? Estás colocando y está duro, 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 ya deja de hacerlo porque vas a malograr los anillos. Algún problema hay. Y cuando tú colocas, es cuestión de práctica. Acomodas todo y ¡plum! Baja, ya está. El anillo viene perfectamente a su medida para que ingrese en cilindros suavemente. Eh, esas experiencias ha pasado a muchas personas, especialmente los principiantes les ha pasado, ¿no? No tenían conocimiento, han limpiado esto, supuestamente está limpio, ¿no? Lo han dejado brillando, pero por la parte de arriba y por la parte de abajo también queda carbón. Entonces limpia todo, que quede limpio todo, no solo el canal, sino su parte de arriba y su parte de abajo, para que ni uno de esas cosas hagan el efecto. No se confíen, no vayan a estar después queriendo meter el pistón y nunca entra y la culpa es eso. Limpien bien, utilicen si posible una aguja y sáquenle todo lo que tienen. Ahí en las esquinas, saquen todo, todo. Porque ese pequeño espacio que es empuje, basta que tenga 10 centésimas y el pistón ya no entra. Recuerden, ¿por qué le digo esto? La luz que va a tener acá son 10 centésimas, ¿se acuerdan? En el cilindro. En el cilindro son 10 centésimas. Si tú tienes un pequeño trozo de carbón de 10 centésimas, ya lo cerró. O sea, perdón, ya esto está cumpliendo esa situación. Entonces, hay que cuidar eso, cuidar ese tema. Los cilindros por esta parte de acá, ahí puedes ver que dice 124. Ya si es 124, es un 125, si es un 149, es un cilindro 150. Ahí trae, para que verifiques. Las aletas, las aletas no permitas que estén con barro o que estén obstruidas. Límpialas, ¿ya? Porque por acá enfría. A veces andan ahí zancudos, grillos pegados, o arena, y no lo limpian. Hay que limpiar, porque por acá enfría. Esta parte de acá también tiene planitud, planicidad, ¿ya? Hay que verificar la planicidad que están los videos de la plataforma. Les voy a traer el alisón.
Tenemos el alezómetro. El famoso alezómetro. Es esto. Ya tiene un reloj. Eso es un reloj comparador donde vas a verificar el desgaste, ¿no? Vas a observar cómo se mueve la aguja y que ya saben que cada línea, cada rayita es una centésima. Es una centésima. O sea, acá lo pongo en cero. Ahí está en cero. Si la aguja se mueve hasta el 10, si la aguja se mueve ahí hasta el 10, quiere decir que tiene 10 centésimas. Fácil. Porque cada rayita tiene 1. Si se mueve hasta el 10, son 10 centésimas. Si se mueve al 20, ahí quiere decir que tiene 20 centésimas. Ya, 10, 20. Si se mueve el 30, 30 centésimas, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Llega hasta el 0, que son 100 centésimas. ¿Ya? ¿Cuánto es 100 centésimas? 1 milímetro. O sea que si da una vuelta entera, tiene de desgaste 1 milímetro. ¿Ya? 100 centésimas es 1 milímetro. Una rayita es una centésima. De 0 al 10 son 10 centésimas. Eso es lo que es el límite de servicio de desgaste, de conicidad y ovalización de los motores. Hasta el 10, si llega al 10, tienes que rectificar a 0,25. Si llega a 20, entonces pasas a 50. Si llega a 30, 35, quieres, o sea, mucho desgaste. Entonces, este no mide, este no es una herramienta de medición, esta es una herramienta de verificación, o sea, de comparación, comparas. Por ejemplo, yo lo voy a usar acá. Esto ya se complementa en los videos donde está el uso del alezómetro. Pero, a ver, voy a tratar de hacer una pequeña presentación. Sin esta herramienta no puedes tú saber si es que está cónico o está ovalado. A ver, quiero saber si ella lo mueve. Cuando tú empiezas a medir, haces esto, pues, ¿no? Colocas el cilindro para que verifique la medida que está arriba en la superficie. Pero para eso tienes que colocar en cero, herramienta, estar en cero.
ya aún más detallado, es ya en los videos. Tienes que colocar en 0, calibrar que esté en 0. Miren, ahí está en 0. Se queda en el 0, haces un movimiento así, y ahí se queda en 0, para allá, para acá, listo, ahí. Entonces de ahí bajas al fondo del cilindro, allí a 1 centímetro. De ahí del 0, vamos a ver cuánto corre la aguja. Si corre 1 centésima o si se corre 10 centésimas. Si ahí está calibrado en 0, entonces hagamos una. No, ya se me olvidó. En 0. Miren, miren, y ahí, por ejemplo, cuando yo le he dado hacia abajo, llega aproximadamente a 7 centésimos. La hoja se mueve y vuelve a su lugar. No, ya no sube ni baja mucho, sino que se queda por ahí, ¿no? Y contamos y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centésimas. Entonces, eso es prácticamente lo que tiene de desgaste, por ejemplo, un ejemplo. Pero 7 centésimas tú lo puedes tolerar, porque está bajo el margen de lo que pide el manual. Entonces, como está ahí, no puedes rectificar, porque está dentro del margen. El anillo se puede todavía adaptar. Eso sí, tienes que utilizar el anillo original, pues si vas a utilizar otro anillo, ni sabes de cómo viene ese anillo, si tiene la misma tensión, ya, si tiene el mismo material. Hay que tener cuidado en eso, vaya a ser que después falle y digas, no, a mí me dijeron que el cilindro estaba bien, ¿por qué ha fallado? O sea, todo tenemos que tener en cuenta. Entonces, no solamente se prueba así, solamente así, sino que también tienes que girarlo así. La prueba es en cruz. Entonces vamos colocando acá, ahí, a calibrar en 0. ¿Ah? Regresa al 0 y mueve y regresa al 0, ya no pasa, está calibrado. ¿No? Igualmente ahí avanzó igual, 7 centésimas. Con la aguja se va ahí más o menos y ya no produce más. Ahí regresa al mismo lugar que son 7. Se abre un poco, después le hago así y regresa al mismo lugar. Entonces tiene, digamos, un desgaste ese cilindro de aproximadamente 7 centésimas, que bueno, ya está casi al margen, ¿no? Está casi al margen de mandar a rectificar. Y las pruebas para ovalización son en 3 puntos, arriba, en medio y abajo. Para la conicidad es arriba y abajo, nada más, arriba y abajo.
para medir conicidad. La balización 1, 2, 3. Cruz. El así y así. Ya, de esa forma, con esta herramienta, tú te vas a ayudar prácticamente, ¿no?, a saber, a verificar si es que el cilindro está para enviarlo al tornero o no. Bien, entonces, ya. Ahora, otra cosa, está hablando de la raya del cilindro, ¿ya? Pero las rayas no son suficientes. Si no tuviera rayas, o sea, está bien, está todo ok. Ya le pusiste el alesómetro y está bien, está en el margen, no hay necesario rectificar. Muy bien. Ahí no queda todo. El efecto que debe tener el acabado, o sea, el acabado del cilindro, no tiene que ser acabado espejo. O sea, si tú pones así y te miras la cara, ahí como espejo, no es así. No quiere decir que tiene que brillar, que todo lo que brilla es oro, ¿eh? Acá en la mecánica todo lo que brilla no es oro, sino es que está mal. Si brilla, no puede quedarse así porque está cristalizado. Y si está cristalizado, el aceite no se va a retener, no va a lubricar, va a recalentar, va a recalentar. Lo que tiene que tener es un efecto eso se llama bruñir. Tienes que bruñir el cilindro. O sea, tú ya me diste, está bien, no tiene rayas, entonces lo que lo vas a hacer es, vas al tornero, le dices, ¿sabes qué? Bruñir. O sea, bruñido es que pasan así un material que es de como lija, le hacen así como un lijado con una máquina. ¿Para qué? Para que marquen, para que va a crear así unas marcas tipo una red de pesca, cuadradas, ¿no? Unos cuadraditos, un ángulo que el tornero coloca, o sea, lo deja áspero y le quita el brillo. El brillo desaparece, no tiene que brillar aquí. Si es que brilla como espejo, vas a tener problemas. Por eso el mecánico debe tener su bruñidor, hay que bruñir, y si no, pues el tornero que lo haga. Y así aseguras, digamos, la vida de este cilindro, porque el efecto de la lubricación va a estar bien. Por más que tenga los anillos bien, si no tienes ese bruñido, el aceite no lubrica, o sea, no va, no se pega. El pared del cilindro ayudan a retener el aceite, el bruñido, eso es lo que le hace el bruñido. ¿Ya? No vayas a colocar así, tipo espejo, cristalizado, porque en la lubricación vas a tener problemas. Va a calentar más este cilindro. Acuérdense que la lubricación es un tema muy interesante acá en el cilindro porque baja la temperatura y ayuda a que menos desgaste el motor. Imagínate que el pistón suba y baja sin aceite, sin lubricación. En un mes ya no hay pistón ya. Todo se desgasta. Y el bruñido forma parte de eso. Ahora, a unos usa una lija, como dicen que no tiene que quedar espejo, dicen, entonces que no quede espejo, lo lijo, pues lo empiezan a lijar. Y le quitan el efecto espejo, ¿no? Lo lijan, lo lijan, lo lijan. Pero no has hecho nada. ¿Por qué? No has hecho las marcas que tiene que quedar como una red en cuadriculado, donde el aceite se retiene. Solamente has lijado. El aceite igual vas a tener problemas.
Por eso ese efecto se llama bruñir. La bruñidora hace ese trabajo. No es una lija. Y ojo, tengan en cuenta que hay torneros que no tienen bruñidora y lo que tienen es una lija. O sea, en la máquina, que es un tipo taladro que va y baja así, y a la vez gira, ese es su bruñidora, le pegan una hoja de lija, porque le pegan, ¿no? Y le pasan, ya ese es su bruñidora. Hay que tener cuidado. Eso lo pueden utilizar para desgastar el cilindro, que algunos lo hacen así, lo desgastan. Pues el que le pasa bruñidora, tiene que pasarle bruñidora, que bruña, que deje las marcas. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando te entreguen el cilindro, tú vas a mirarlo. Porque tienes que mirarlo. No es que ya te dijeron, ya bruñí y listo, no. Lo vas a mirar así y tú mismo te vas a dar cuenta y vas a notar ahí unos cuadraditos, ¿no? En un ángulo de 45 grados. Una red de pesca en todo el cilindro, así. Te das vuelta y notas esos cuadraditos, unas rayas, pero que no son rayas. Pero si no notas nada, tú le das vuelta y no ves nada, de repente solo lo ves esto, como, o sea, no está en espejo, sino que está áspero, ¿no? O no está en espejo, por eso el tornero le pasa lija, pues para que le saque el espejo. Y ya con eso te engaña. Pero como tú sabes que es una bruñidora, tienes que ver las marcas. Entonces tú revisas y no ves ni una marca, lo que sí ves es que está esto áspero, ¿no? No brilla. Y no hay marcas, no logro notar marcas. Yo no veo por ningún lado veo marcas, entonces no lo ha bruñido. No lo ha bruñido. Eso lo pueden notar ¿cómo pueden notar ustedes para que se acostumbren los que tienen tienda de repuestos? Cojan un cilindro nuevo. Si es de Honda, mejor. Si es original, mejor. Porque a veces los chinos apenas lo bruñen. Y ustedes verifiquen y empiecen a darle vuelta y van a notar ahí cómo se ve ahí los cuadraditos. ¿Ya? Eso es el bruñido. Si notan los cuadraditos esos, ese es el bruñido. Para que tengan una referencia. Estos tics son necesarios. Y eso es lo que no lo hace la mayoría o prácticamente nadie está haciendo esto. Por eso el cilindro dura 5 meses, 4 meses, ya no es como antes. Ya no es como antes, pues ahora todo es rápido. O sea, ¿dónde está el secreto de esto? Digamos, el secreto escondido es en el bruñido. Pues lo que yo les he dicho, que es lo que tienen que hacer con el pistón, todo, los anillos, eso también se aplica. Pero si no está bruñido, este cilindro va a durar poco. Va a durar poco y no retiene aceite, también se va a desgastar rápido. Y el pin que va acá, que es el pin este es el bulón, pin del pistón, tiene que entrar flotante. ¿Qué quiere decir? Con el dedo nomás, tú lo empujas con el dedo, es flotante, no entra a presión por si acaso. Poco sale a presión, sale con el dedo nomás. Si sale con presión es porque se ha fundido, como esto de acá está fundido. Está fundido, se ha desconchado aquí en esta parte. Eso se llama desconchadura. Está fundido por falta de lubricación. Cuando tú quieras reutilizar el pin, no quiera pasar, o sea, tú lo pones ahí y pasa hasta la mitad, ¿no? Ya no quiere pasar ya. Tienes que revisar que acá de repente hace un efecto de cuello de botella. Tú pasas el dedo y tiene como un cuello. Ese cuello es el que no lo deja pasar. Ya eso depende de cada uno, si es que tú quieres
sale una lija, ¿no? Una lija, dependiendo, no lo desgastes porque si no agarra mucho juego. A ver si logras borrar ese cuello, ¿no? Porque a veces es tan pequeño y de repente logras, ¿no? Y si no, pues en todo caso vas a utilizar otro pin, pues compras un pin. Lo que pasa es que los pin no lo venden por separado. ¿Ya? Ahora, el objetivo es que esto entre suavecito con el dedo, claro. Le pones lubricante, aceite y entra con el dedo. Si eso entra con el dedo suave, estamos bien. Si no, verifica esto. Lo lijas por ahí, tratas de acomodarlo, desaparece y ya. Eso es lo que tienes que hacer. Los seguros que tú sacas de acá, vas a poner el mismo pistón. Si compras seguro, mejor. Compras seguros nuevos, mejor, porque los seguros cuando tú los retiras pierden tensión. Por eso siempre se recomiendan nuevos. Si vas a utilizar el mismo pistón, de repente has sufrido para sacar el seguro, porque son elásticos, y en eso que tú has estado retirando, lo has dañado del seguro. Pierde tensión y no sella. No asegura. Es mejor cambiar nuevos. ¿Ya? Pero eso sí lo venden, creo, por separados, ponen nuevos. ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahí? A ver. Profesor, yo tengo una pregunta. Dime. Sí, usted habló que había un- un cierto tipo de aleación para estos componentes, o que diferentes marcas usan diferentes tipos de aleación para hacer la culata o el pistón o los anillos. Es lo que yo entiendo, o eso es una sola aleación para todos, porque yo tenía entendido que era aluminio, lo de la culata. Entiendo que para todos es lo mismo. Sí, O no sé si no lo puedo entender allí, por favor. Claro, si hablamos del cilindro, esto es una camiseta, porque así le llaman camisa. Esto es fierro y lo de acá es aluminio. Entonces, lo que hacen ellos, el efecto que ocurre en lo que estoy hablando, en la aleación, porque no es lo mismo, no todos los fabricantes hacen la misma aleación. Si es acero, que es de fierro y cromo, algunos ponen 20% de cromo, otros pueden poner 50%. O sea, ahí hay un cambio. Por eso es que hay materiales blandos y hay materiales duros. La forma de probar un material blando y duro es raspando. Ahí te das cuenta si es que es duro o blando. Entonces, como esto es metal, aquí viene el tema. Aquí y en los anillos, porque el anillo es metálico. El pistón es de aluminio. Pero como acá no hay un roce directo, o sea, no hay un roce directo, en realidad lo que tienes que ver es esto, el anillo con el cilindro. Y sí hay un cambio de aleación, o sea, de qué está hecho este anillo, qué materiales tiene, qué porcentaje de materiales para que sean blandos o duros. Por eso es que si la marca de una moto es Honda, colócale Honda. No hagas un cambio por el tema de materiales blandos y duros, porque no todos hacen lo mismo. Por eso ellos ya han calculado qué material van a usar, el efecto que va a producir, cuándo se tiene que desgastar y cuándo no. Pero esto es metal, esto es fierro fundido, pesado. El aluminio es esto de acá, pero el que trabaja es esto. Y los anillos también son de fierro, que son con cromo, cobalto, depende del material. En los dos hay que poner bastante cuidado. El pistón ya es uno que encaja ahí porque viene en la misma caja o utiliza lo mismo, ¿no?
Además, el pistón no está en efecto en contacto con el cilindro, son los anillos. Eso más o menos me daba a entender. Por eso es importante usar la misma marca, foto que vas a realizar. Por el tema de materiales duros y materiales blandos. ¿Alguien más quiere? Sí, profesor, otra consulta respecto a eso. En el manual de las marcas viene específicamente el tipo de material con que está hecho, me imagino yo, porque si necesito cambiarlo, muchas veces no hay, me dicen hay alternativo, ¿no? Entonces, si voy a comprar un alternativo, para mí sí sería importante conocer, bueno, si es alternativo que tenga este porcentaje de aleación, ¿no? Que supongo los Ya. que lo venden deberían conocerlo. Sí, acá en el Perú, en realidad esa información debería existir, pero acá en el Perú no existe. O mejor dicho, no te llega esa información. Los manuales no te dicen. Los manuales solo te indican que tienes que usar sus repuestos originales, porque así ellos así debe ser, ¿no? Pero no te indican por qué lo que yo estoy ahora diciendo, no. Sino porque es original, ellos dan garantía de su motor, de su máquina. Y la información acá en el Perú no viene. Pero si tú te vas a México, cuando compras una caja de anillos, ahí te viene toda la información, hasta cómo colocarlos, cómo los vas a instalar, todo. Pero en el Perú no entra esa información. Y eso ya es un tema que escapa de nuestras manos porque eso ya es un tema gubernamental. Pues. Porque acá en Perú sí entra de todo. Acá no pueden mandar gallinas con una del COVID, ni siquiera sabemos, eso ya viene de arriba. Pero en otros países, si no me traes un producto con la información, yo no te compro. Ya ese es un tema muy diferente, pero te lo digo para que más o menos darte respuesta a lo que tú me dices. En el manual no hay ninguna información, solo te dice que originales. A los que conocen esa información son los que lo estudian. Los torneros conocen los materiales, te dicen ese trae más cromo, unos vienen con níquel, trae un porcentaje de níquel, o un poco de cromo, un poco de cobalto, y ellos más o menos conocen, ahí tienen más detalle, los torneros. Ellos se encargan de estudiar esas partes. ¿Sí? Entonces, Profesor, permítame por favor otra consulta. Bueno, a mí esta parte a mí sí me interesa porque no conozco mucho de este tema, ¿no? Ni lo he leído tampoco. Usted hablaba de cierta tolerancia de 0.1 milímetros, ¿no? Esa tolerancia es entre el pistón o es la tolerancia del anillo. la tolerancia del anillo, cabe. Colocas, son 10 centésimos. Tienes que meter tu galga. Ah, ya. Metes la galga de 10. Ah, ya. Entonces, entre las dos uniones, ¿cierto? Cuando el anillo cierra, deja una luz, ¿correcto? Ajá. Esa es la luz que usted se refiere. Es la luz que tienes que tolerar de 10 centésimos. Por ejemplo, esta está abierta, tiene como 2 milímetros. Ah, perfecto, perfecto. Esa no sirve. Imagínate 2 milímetros. Te pasa todo el aceite a la camisa. Y la otra tolerancia fue el pistón. Colocas el pistón y también tienes que pasar la galga por encima. Tiene que pasar 10. Si pasa 30, tiene mucho fuego. No es su pistón. Ok. Ok, gracias, profe. Ya me queda claro. Bien, señores, entonces... Profe, buenas tardes. Una consulta, profe. Díganme. Profe, yo hace poco vi una scooter que le han puesto un cilindro nuevo y anillo, pistón, todo, no, todo el kit nuevo, ¿no? Y claro que el pistón, o sea, el anillo lo han cambiado por una japonesa. Y al momento de ponerla, y normal, ¿no? Todo lo han puesto bien y al día siguiente así ya vi que la moto humeaba, ¿no? Humeaba un humo negro al momento de prender en frío. Y hasta una vez que caliente, normal ya, ¿no? Pero todo lo han puesto nuevo, pues lo que son las válvulas, el obturador, todo. ¿A qué se debe eso, profe? En arranque humeaba, ¿no? Sí, o sea, toda la noche está estacionada la moto, en la mañana lo prendían, empezaba a humear. Cuando ya calentaba, dejaba, ¿no? De humear.
Así es, profe, una sí calienta normal, pero la moto igual tenía su fuercita, todo, es una scooter 125, esas itálicas. Ya, el tema de la culata también lo ve el tornero. Hay un tema ahí interesante lo que son las guías. Cuando un motor bota humo en frío, uno sospecha directamente de la culata. Sí hay un porcentaje que sea el cilindro, pero lo primero que sospecha es arriba. Lo que es esto, los retenes de válvulas, las guías de las válvulas, porque por ahí es donde baja en primer lugar el aceite, lo más rápido posible. Por eso después que ya calienta, se sella un poco, ya no baja el aceite de arriba. Pero ya ha cambiado, el cilindro es nuevo, ¿no? ¿O solo cambió pistón? Cilindro nuevo y pistón, anillo, todo nuevo, ¿no? El Ya, obturador y sí. las nuevas. Entonces, si abajo es nuevo, se supone que está ok, no creo que haya mucho efecto. El problema entonces puede estar arriba. Los retenes de mala calidad, las guías no quedan en el ángulo, o mucho juego las guías, y por ahí pasa el aceite, ¿eh? O puede ser Aceite va a también, pasar. no creo que sea, no, profe, lo que es el anillado, ¿no? Lo que le han puesto los anillos, no creo que sea eso, si es todo No, nuevo. no creo. Uno dicen que cuando los anillos se enfrentan, o sea, hay una posición de anillos. Cuando ponen aquí enfrentados, todos con su abertura enfrentados, dicen que pasa aceite. Pero hay un tema ahí real. Cuando ya la moto funciona, los anillos se mueven. Se mueven y varían su posición, por ejemplo, ahí. No se quedan enfrentados. Porque si se quedaran enfrentados, pasa el aceite. Pero luego se mueven ahí. Eso es en la práctica. Por eso es que no le doy mucha que sea el cilindro. Lo veo un poco difícil, todo lo que puede pasar. Y si es nuevo, no creo. También el hecho de que lo haya puesto mal de repente, tampoco. O sea, no va a ser rápido. Que empiece a humear. De repente humea en un mes, ¿no? Pero no tan rápido. Puede ser arriba. Los Claro, retenes o las guías. porque ese rato cuando se prendió esa moto, normal estaba, ¿no? Solo que en la scooter, para calibrar, para poner en punto muerto, había sido distinto, pues, ¿no? Yo estaba viendo en ahí y no cuadra, ¿no? Como lo que había sido en otra parte, no sé, y Sí, ahora ese rato, pues, lo calibraban y la válvula o sea, de escape no quedaba bien, pues, en punto. Una vez que lo movías todo la volante, se claro. quedaba apretada. Ya, Y claro. yo Por pensé ahí que con eso, eso ha podido, no sé, doblarse la válvula, no sé, no, por eso dije, no, eso habrá pasado con esa moto, por eso estaba humeando al día siguiente, ya empezaba a humear, pero solo cuando lo prendías al claro. día siguiente, toda la noche empezaba a humear. Sí, bueno, yo más sospecho de arriba. Hay que revisar bien esa culata. O si en todo caso, si recién ha aparecido eso, a veces quiere asentar, a veces las piezas se asientan y botan a un efecto de humo y después se estabiliza, pero es dependiendo de qué es lo que está pasando. Porque a veces sí ha resultado eso, empieza a botar un humo y después ya se asientan, pues, ¿no? Las piezas dentro es un mecanismo un poco ahí raro, ahí se asientan y deja de botar humo. Pero si ya pasa todo el tiempo así, ya no hay problemas, hay que sacar esa culata, porque el cilindro es nuevo, no creo que sea abajo, salvo que se haya olvidado un anillo. Entonces, está un poco difícil. Arriba puede ser el problema. Claro, profe. Listo, profe, entendido. Bien, muchachos, entonces ha sido un placer estar con ustedes una vez más. Espero verlo la próxima semana. Dios mediante. Ya se ha tomado lista, ya está todo ok. Yo lo veo para la próxima semana, para que ya no pasen los problemas. Y yo me paso a despedir, muchachos. Cuídense mucho. Hasta luego, nos vemos la próxima. Bien, hasta luego. Luego, profe, cuídese. Hasta luego, Profe, la profesor. lista es con la, Cuídese. profesor, la lista es con la asistencia de ahorita, ¿no? Sí, ya está tomada ya. ¿Ya? Ok, gracias.